Primera de Timoteo 3:12. Dice así la palabra: los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, amén. Después vamos a seguir tocando el otro versículo. Y ustedes fíjense que, como veníamos diciendo desde ayer, que los mismos requisitos que le piden al que preside, al obispo, también les pide a los ancianos. Entonces dice acá la palabra: sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vemos que este mismo requisito le pide al obispo, pero también le pide al anciano. Y dice acá: porque el que ejerce bien el diaconado, el que hace bien su trabajo, gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y vemos que cuando dice un grado honroso, nos preguntamos ¿qué es honra? Muchas veces no lo saben explicar, y esa honra significa respeto. Se gana el respeto de los demás cuando hacen bien su trabajo, ¿no? Cuando, en este caso, es marido de una sola mujer, gobierna bien su casa, pero también su trabajo de la prédica, de la enseñanza y todos los requisitos que le pide el Señor, lo van haciendo bien. Entonces se ganan el respeto de la iglesia, el respeto de la congregación. Y dice acá la palabra: un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay una versión que dice así: no solamente se ganan el respeto de los demás, sino que desarrollan mayor confianza para hablar de su fe en Jesucristo. Entonces va creciendo su ministerio, va creciendo su conocimiento, entonces va fortaleciendo, como dice acá, la confianza o la fe en Jesucristo. Y hay una versión que también se podría tomar, porque dice: en eso que va a tener buena opinión de los demás, buena fama, el respeto, la honra, también dice que se ganarán el respeto y la confianza de toda la iglesia que es en Cristo Jesús. Vemos acá la palabra, ¿por qué? Porque está haciendo bien su trabajo. Entonces, eso es lo que, como hablaba Karina creo que ayer, cuando hablaba de esos pastores que tienen mucho respeto entre sí, tienen buen testimonio, tienen buen hablar, se conducen bien. Entonces, ¿por qué tienen llena la iglesia? Es porque tienen buen testimonio. Entonces, eso es lo que más o menos, en otras palabras lo dice acá: van a ganar confianza de todos en la iglesia. Entonces ahí es cuando se aumenta, cuando uno tiene buen testimonio, ejerce bien su trabajo, trata bien a la gente, predica la palabra, es atendida, es amable, es apacible, conduce bien a su familia, conduce bien todo lo que está haciendo porque está cumpliendo con los requisitos de la palabra. Entonces ahí gana la confianza con los demás. Entonces esto también me llevaba a Mateo 25:21, algo parecido, que el siervo tiene que hacer correctamente el trabajo. Y como dice acá, 25:19, vamos a empezar. 25:19. Dice así la palabra en Mateo 25:19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 5. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vemos que acá le dice buen siervo fiel, y acá hace bien su trabajo. Le pidió que multiplique, ¿no? Le entregó un talento, le entregó una responsabilidad y generó ganancia. Ese talento está hablando del valor monetario, y vemos que le entregó una riqueza, le entregó, le confió y multiplicó. Y así también, hermanos, a nosotros nos confía el Señor la obra
nos confía ministerios, nos confía cargos, nos confía trabajos en la casa de Dios, y por lo tanto lo tenemos que hacer bien, con responsabilidad, según la palabra. Entonces cuando nos dice, por ejemplo, no seas vago para predicar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar. La palabra siempre se tiene que predicar porque es una responsabilidad, en este caso, del diácono, como dice acá. Pero si también tenés cargo y te dice, no lo hagas con maldad, uno, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que humillar de la maldad, de la insujeción, de la división, de la pelea, de la contienda, para ser con amabilidad, para ser atendido con las personas, para tratar bien ese carácter, como dice la palabra del Señor, afable. Entonces va pidiendo el Señor acá que hagamos bien nuestro trabajo. Entonces ahí vamos a ganar el respeto. Por ejemplo, hablando no solamente en la palabra, sino en el trato. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo y a todos los que vienen acá lo empiezo a tratar mal, o como predicó, por ejemplo, Alejandra el otro día, el tener la cara alargada, el tener, creo que Alejandra o Karina fue, el tratar mal, mostrar un mal semblante. Entonces, cuando vos estás todo el día con esa amargura, podemos decir, entonces la gente no va a querer venir a congregar, se va a sentir como ahuyentado, espantado por tu mismo carácter, ¿no? Entonces ahí hace uno mal el trabajo, porque no se está humillando de esos pecados y ahuyenta y no se aumenta la congregación. Entonces nosotros, ahí es cuando tenemos que meditar, ¿lo estoy haciendo bien? Como el Señor me pide, que sea amable, que sea apacible, que sea atendido con la gente, que tenga buen trato, buen hablar. O, por el contrario, todavía, aunque me dieron una responsabilidad, todavía no cambio de carácter. Entonces, son todas cosas que nos va a pedir, cuestiones el Señor, ¿no? De predicar la palabra también, porque si yo no predico la palabra y viene un hermano y no está la hermana que predica, en este caso los instrumentos que predican, entonces yo, como anciano, como asistente, como dice ahí, como ayudante, porque ese es el diácono, el anciano, es el ayudante del obispo. Entonces tiene que ocupar el lugar del obispo, tiene que atender. Vemos como cuando muchas veces le delegamos responsabilidades a nuestros hijos. Si viene el del agua, atendelo. Si viene el sodero, atendelo, por ejemplo, por decir algo. Se le encarga, o se viene el que tiene que traerme, tiene que entregar un reparto, atendelo porque yo no voy a estar, o voy a estar ocupado, voy a salir cinco minutos. Entonces, se le encarga a un hijo, ¿no? Y así también a los hijos espirituales, tienen cargos, tienen responsabilidades y lo tienen que hacer correctamente como la palabra lo manda, ¿no? Y dice acá la palabra en el 25-24, mirá lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Bueno, ¿qué nos enseña acá? Tenemos una responsabilidad de hacer bien el trabajo, como diáconos, como asistentes, como encargados, como que tenemos ocupaciones, responsabilidad en la casa de Dios, sea cual fuere la responsabilidad de predicar, de la cocina, de la limpieza, de manejar la gente, lo que fuere. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces dice acá la palabra que había recibido un talento esta persona, un talento, un trabajo pequeño, no una gran responsabilidad como otro, tal vez un menor trabajo, un menor esfuerzo. Y dice acá la palabra, en el 25-25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Lo multiplicó? No, lo guardó, dice, lo enterró. Y vemos que dice, aquí tiene lo tuyo. Entonces yo sacaba ahí
un poquito en la meditación, que muchas veces es así nuestro ministerio. Nos dan una responsabilidad, llegamos a un estancamiento, espiritualmente hablando, no avanzamos, no retrocedemos, no multiplicamos, y como vemos acá, no avanzamos ni retrocedemos. Entonces, a ver, el Señor nos dio la responsabilidad para que eso se vaya multiplicando. O sea, que vaya aumentando en la eficiencia, en hacerlo bien. No estoy diciendo solamente en cantidades, porque lógicamente va a llegar a un momento que, a ver, ¿a cuántos trabajos podemos cumplir? ¿Cuántos trabajos? Pero cuando delega responsabilidades, eso cada vez se tiene que ir multiplicando, o sea, tiene que dar sus frutos. Tiene que ir dando sus frutos. Y en este caso, en la palabra, cuando te da la palabra el conocimiento, tiene que ir dando su fruto. O sea, aumentando en el conocimiento, pero también que se vean su fruto en la obra, cuando se recibe a la gente, que esa gente pueda venir y no tenga que huir del lugar porque no se le atendió, porque se enterró ese talento. Entonces, vemos acá la palabra, pide esa responsabilidad de cumplir bien el ministerio. Y dice que acá lo enterró, pero vos fijate en el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor fue que Él multiplicó los 5 panes y 2 peces, y nosotros muchas veces no multiplicamos. Estamos estancados espiritualmente, ya no hay conocimiento, no hay un avance, o sea, nos conformamos con poco, conformamos con cumplir. Eso se llama enterrar prácticamente, porque la palabra dice creced en la gracia del Señor. Creced, la gracia quiere decir regalo, quiere decir conocimiento, quiere decir los dones que te da, a ver, la responsabilidad, los cargos que te da, que cada vez uno lo tiene que hacer con mayor capacidad, con mayor conocimiento, todo para la honra de Dios, dice la palabra. Entonces vemos que pide un avance, y dice acá la palabra: respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces, el no avanzar significa negligencia, significa descuido de tu área espiritual, tu mente cómo está, tu alma cómo está, que no hay avance. Entonces ya me conformo. ¿Por qué? Porque lo estoy cumpliendo. Es como te dicen, barré todas las mañanas, tenés que barrer la vereda, y la barrés, y la barrés, y la barrés, pero de ahí no avanza. O sea, no hay una mejoría, pero tampoco está peor. ¿Por qué? Porque vos mirás para atrás y decís, a ver, perdón, decís cuando mirás para atrás, decís, no, la verdad que cambié. Mirando 5 años para atrás, sí cambiaste, pero llegaste a un estancamiento. Entonces eso te conforma, te agarra el conformismo, no hay avance. Entonces, ¿qué pasa? De eso pide cuenta el Señor, porque ya no te conformaste, no querés crecer, te agarró la pereza espiritual, el desgano, la irresponsabilidad. Entonces me conformo con lo que me dio, no quiero avanzar, no querés crecer en el conocimiento, no querés que te multiplique otro, o no querés más responsabilidad. Bueno, me conformo con esto. Entonces queda un estancamiento, y eso es lo que te pide, el estancamiento. No es que no cambiaste del pasado, sí cambiaste, pero tampoco avanzaste, te quedaste en el camino, y eso es lo que pide cuenta el Señor. Un poquito de limpieza, un poquito de esto, un poquito de conocimiento, y sí, estoy bien, mirando mi pasado, sí, pero el Señor dice que tenemos que avanzar en el camino, que tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. La palabra dice, de tal manera corred, de tal manera que ganéis el premio, dice la palabra. Y cuando hay un estancamiento, sí, ya está, bueno, cumplo, lo hago bien. Sí, ¿qué de malo hice? ¿Qué de malo hice? ¿Qué me pueden decir? Si me dijo que me encargue de la cocina, y lo hice. Me dijo que limpie la iglesia, y lo hice, pero no quiero avanzar de ahí. Me dice que tengo que predicar, lo hago, pero no quiero avanzar en conocimiento. No pongo ese hincapié en la palabra para que el Señor me dé mayor conocimiento, mayor revelación. Entonces me quedo espiritualmente estancado. Y dice acá la palabra, por tanto, en el 27, dice 25-27, dice 25-27, perdón, por tanto debías haber dado el dinero a los banqueros, dice, y al venir yo hubiera recibido lo mío con interés. Debía haber dado el dinero a los banqueros. Esta es la palabra clave, porque muchas veces nosotros, aunque creemos que somos responsables, pero en el estancamiento el Señor te dice negligente, porque no multiplicás, porque estás avanzando, pero yo lo estoy cumpliendo, yo soy responsable. No, te dice negligente el Señor. Tiene otra mirada. Cuando no hay avance,
porque eso es para multiplicar, para avanzar. Todo lo que te da el Señor es para un crecimiento espiritual. Y dice acá la palabra: por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir hubiera recibido yo con intereses. Y el banquero es el que hace trabajar la plata, ¿no? Hace trabajar la plata. Entonces acá está hablando, hermano, que yo tengo un conocimiento, o tenés un conocimiento, y lo que tenés que, o tu deber, es compartir con los que van a trabajar, con los que van a dar ese conocimiento, esa capacidad, ese discernimiento que el Señor te da. Entonces vemos acá que dice: debías haber dado a los banqueros. Aunque vos no trabajes, va a haber gente que va a trabajar. Entonces vos no podés callar porque no tengo ganas de predicar. Pero el Señor te dice: es tu deber compartir. Tenés poco, dale a la persona, que va a haber un banquero, y ese banquero es el que se va a humillar del pecado, el que después va a esparcir por otro lado, el que va a generar ganancia, el que va a multiplicar para ganancia de las almas. Si vos no querés hacer tu trabajo y te conformás con poco, igual no podés callar, es tu responsabilidad predicar la palabra. Como dice en 2 de Timoteo, que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué te está diciendo? A tiempo y fuera de tiempo. Lo que te está diciendo ahí es que aunque no te parezca oportuno, no te parezca que es el momento de predicarle, no te parece que están las puertas abiertas, vos tenés que predicar igual. Es tu deber, tu responsabilidad, como le dice acá a Timoteo. Y entonces así nos da un conocimiento, y muchas veces por la pereza, no, pero ¿qué le puedo dar? Es poquito, es un talento nomás. Es un talento nomás. Es poquita palabra, pero esa persona le puede servir, y esa persona después, al trabajar en la obra, puede multiplicar, se le puede ampliar el conocimiento, y tal vez, como decimos, ¿cuántas veces se predica y tal vez de esa prédica rescato una palabra y después me armo todo el mensaje? Una palabra. Es poquito tal vez y vos no lo tenés en cuenta, pero a mí me sirvió. Cuando van pasando los instrumentos, cuando se comparte los viernes, cuando se comparte el sábado, entonces me sirvió una palabra que rescaté, algo que parece para vos insignificante, el Señor me lo puede emplear. Entonces esto le va a servir después cuando vienen las reuniones, cuando me toca predicar en los jueves, para muchas personas. Entonces se va multiplicando, y ahí están los intereses del Señor. Entonces eso que vos tenés por insignificante, un talento, ¿para qué voy a predicar? Mejor lo entierro, no, dáselo a los banqueros, dáselo a los que se van a humillar, los que van a trabajar, aunque vos no quieras, aunque te parezca insignificante, porque lo tenés por insignificante, vos tenés que predicar la palabra. Y los banqueros, vuelvo a repetir, son los que se van humillando, son a los que les sirve la palabra, o son las personas que están escuchando, porque para ellos les sirve y tienen ganancia espiritual. La palabra dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y cuando su alma se siente plena, satisfecha, cuando hay alma, cuando se ganan alma, o sea, en el sentido de que viene la conversión, ya está ganando ahí el reino de Dios, porque va ganando alma. Esas son las ganancias del Señor. Se va multiplicando, y esto tengo que tener en cuenta, hermano, porque muchas veces me quedo ahí y no, ¿para qué voy a hablar? Y te quedás cada vez más callada, más callado. Tenés que hablar igual. Es tu responsabilidad, aunque sea un talento, aunque sea insignificante, es tu responsabilidad. Y dice acá la palabra que por ser negligente, acá le dice en el 25-28, quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. Quitarle. ¿Por qué? Porque si vos seguís en la terquedad, no cumplís con tu responsabilidad, no aumentás o lo enterrás al talento, no querés trabajar en la obra, ¿qué va a pasar? Te lo quita. Te quita. Aunque a vos, a tu vista, vas a decir: pero yo cumplí. Es como los que cantan. A los que cantan le piden oración, le piden la palabra, pero cuando no lo quieren hacer, entonces, venga para acá, bájese. Van a cantar, van a seguir cantando otro va a tener la oportunidad, o los chiquitos. Usted no está cumpliendo con la palabra, no está cumpliendo con la oración, no se está humillando, pero a tu vista vos cumpliste. ¿Por qué? Porque vos subiste al púlpito y cantaste, que es lo que te pidieron, delante de la gente, ¿no? Eso nos parece a nuestros ojos, pero el Señor te dice: multiplicá.
No podés estar estancado espiritualmente. Entonces, el conocimiento, la humillación, los frutos de Cristo se tienen que multiplicar en uno para también dar a esa gente que está necesitada, para que tu alabanza también quebrante, para que tu ministerio quebrante. Entonces nos va hablando ahí la multiplicación y te dice: vos creés que a tus ojos cumpliste porque cantaste, pero yo lo veo negligencia, porque no se va aumentando, porque no va quebrantando a nadie, porque estás vacío espiritualmente. Entonces estás siempre en la misma, ¿no? A ver, como podemos decir, hay gente que cantan 20 años la misma alabanza, ¿no? Entonces, ¿eso se llama multiplicar? Ok, sin despreciar las alabanzas en el sentido que se cante, ¿no? Pero tiene que tener un nuevo repertorio y después volver cada tanto al viejo. Pero si cantás 20 años lo mismo, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Hay un descuido? ¿Hay un esmero? No, la canto porque la sé, pero no me estoy esforzando por hacer bien mi ministerio. Entonces, es lo mismo que a mí el jueves me salga de maravilla el mensaje del jueves. Y voy repitiendo para el otro jueves el mismo, pasa el otro jueves, voy predicando todo un año lo mismo. ¿Qué voy a generar? Que la gente no venga más. Entonces no estoy multiplicando eso. Y entonces esto es lo que, con estos ejemplos nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos una apatía espiritual, no sentís nada, no te importa. Entonces, ¿qué va a pasar? Te lo quita. Entonces, el diácono debe cumplir bien su trabajo, ¿no? Y dice en 1 de Pedro 4:10, con respecto a esto, 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don. Uno tiene el don de predicar, otro tal vez tiene el talento de orar y libertar a las personas, otro para cantar. Bueno, cada uno ocupa acá, primeramente en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, tiene un trabajo espiritual, una responsabilidad espiritual. Y después también responsabilidad natural, los cargos naturales que están en el resto de la casa, ¿no? Y como dice, según el don, según el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, sirva a los otros, que le sirva o que le administre o que desde las capacidades, los dones que te está dando, los conocimientos, el Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores, no siervos negligentes. Y dice en el 11, si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra conforme a la palabra o al poder que Dios da. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces tú hablar, como dice la palabra, si tenés palabra, tenés que repartir. Y como dice acá la palabra, si alguno ministra, que ministre. O sea, si alguno sirva al servicio, eso te está diciendo cuando dice ministración, conforme al poder que Dios da, para que todo sea para la gloria de Dios, dice, y glorificado Jesucristo. Bueno, otra versión dice así en esa segunda parte, cuando habla del servicio: cuando alguien preste servicio, algún servicio, préstelo con toda la fuerza que Dios da, con toda la fuerza. A ver, cuando vos estás prestando un servicio en la casa de Dios, a ver, voy a poner el ejemplo de Luis. Luis te hace las bolitas y los churros. A ver, que no me mande la resaca, a ver, lo del día anterior. Hacelo bien en tu servicio, eso está diciendo, ¿no? Por decir, no, me manda siempre lo del día, pero estoy dando un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Cuando haces pan casero, también de la misma manera. Entonces así también los servicios que cumplimos. Y voy a tirar un palazo, porque fue lo que pasó el sábado pasó esto. Yo lo había cambiado, lo había bañado a mi papá a la mañana. Después cuando vine, porque aparecía la noche, porque entre que me tuve que ir a la casa de mi tía, a hablar con mi tía, volví tarde, entonces lo cambio a la noche. No lo habían cambiado en todo el día. Uno se da cuenta. Una cosa es que si está hecho, está el pañal sucio,
pero otra cosa que estaba rebalsado ya, totalmente. Entonces en todo el día estuvo con ese pañal de la mañana. Entonces ahí hay una negligencia que queremos servir a la vista, sí, ya lo cambié, ya lo atendí, estamos ahí, pero cuando el instrumento no está, hay un descuido. Entonces, tal vez te está pidiendo agua, Cardoso, te está gritando, tengo sed, quiero agua. Y bueno, como cada uno tal vez no tiene esa responsabilidad, entonces tal vez están uno con el teléfono, otro en la cocina, están más interesados en otras cosas y no atiende como debiera a esta persona, ¿no? La otra vez pasó que estaba pidiendo agua y ¿quién vino a darle agua? Vino a darle agua a Eva. Así que imagínate, le levantó la cabecita, el agua ahí le sirvió, pero no debemos esperar a eso, a que una persona que es grande, que no lo debería hacer, ocupe el lugar de lo que nosotros tenemos por responsabilidad. Porque ahí somos muchas veces, ¿vieron cuando ustedes dicen, bueno, me movieron de esta parte del ministerio porque no cumplí? Entonces te van moviendo a ver a dónde caes mejor. Si caes cocinando, pero yo digo, si vos no cumplís en un ministerio, por ejemplo, bien la atención a Cardoso, tampoco vas a hacer en la cocina, te vas a esmerar mucho. Entonces la comida va a ser así, descuidadamente, vamos a decir, no con mucho esmero, la comida viene con mucha sal o sin sal, o te viene a ver si sin pan, se olvidan, por ejemplo, ¿no? Por decir, tiran toda la comida y después, che, no hay pan, lo decía a los 5 minutos, sí, me olvidé de calentarlo, y bueno, entonces te olvidaste de calentarlo, entre prender el horno todo y lo tiras ahí frío, duro como una piedra el pan. Pero son cositas para darnos cuenta que muchas veces no cumplimos la responsabilidad como el Señor nos dice. Son cosas vistosas, ¿no? Cosas que digo, ¿no? A ver, por ejemplo, muchas veces, a veces me cuesta corregir, porque yo no soy de tirar de palazos a ustedes. Yo agradezco las cosas que hacen bien. Soy un agradecido de eso, pero si queremos hacerlo correctamente, si ustedes van a servir a otra iglesia, yo creo que se lo van a decir. Y por ejemplo, muchas veces quedan personas abajo, ¿no? Que dicen que bueno, porque la casa está sola y tienen que, ante la eventualidad que entre alguien extraño y se mande a la cocina, entonces tienen que cuidar, pero no te digo en todos los casos. Pero algunas veces se han quedado dormidos. Entonces, si están durmiendo, si están con el auricular, ¿cuál es el cuidado? O están con el auricular, aunque sea. ¿Cuál es el cuidado? Si no vas a sentir. Si la música la tenés acá, o está medio dormido, está con el ojo cerrado, o bueno, dicen, no lloro con ojos cerrados. Pero, a ver, si pasa una persona para adentro, tranquilamente se puede llevar algo. Entonces, esas cosas que, a ver, una cosa que está bien que uno se va a sentir cómodo abajo, cómodo, ¿no? Hace menos frío que en el salón de la iglesia, uno está cómodo muchas veces en el sofá, en el sillón, pero tenemos que hacerlo bien, ya que nos delegan las responsabilidades, tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento puede llegar a pasar, y si pasó en mi hora, en mi responsabilidad, en mi ministerio, entonces la culpa la llevo yo. Entonces todas estas cosas debemos humillarnos para que no estén descuidados en esa área. ¿Amén? A ver, dice acá la palabra del Señor. 3:14 dice así la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A ver, dice acá la palabra: esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir a verte. Y Pablo acá le estaba escribiendo a Timoteo. Pablo estaba en Macedonia,
Timoteo estaba en Éfeso, entonces quería reunirse, ¿no?, con él. Y dice en el 15, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Bueno, columna y baluarte de la verdad. A ver, en 1 Timoteo, esto me lleva y vamos a desarrollar ese versículo, 4:13, dice así la palabra: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y vemos que Pablo quería reunirse, pero ¿qué le pide acá? Entre tanto que voy, entre tanto que llego, entre tanto que viajo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa es nuestra ocupación, nuestro deber, alimentarnos espiritualmente y después exhortar y enseñar a otras personas. O sea, es nuestra responsabilidad. Acá Timoteo más bien, cuando lo escribe Pablo no le está diciendo, mientras tanto que voy, descansa. No está diciendo eso. Le dice, predicá. No lo puede esperar. Esto es lo que quiero sacar. No lo puede esperar. No está el instrumento y bueno, no está Javier, no está Karina, no está Alejandra, no está tía Rosa. Entonces, lo que pasa es que no está nadie. Entonces, vení cuando esté en ello, creo que en 2 horas viene, ¿podés pegarte una vuelta? No le está diciendo eso, le está diciendo ocupate en la enseñanza, ocupate en la lectura. Si vos te ocupás en la lectura vas a tener para enseñar, ¿no? Y para exhortar, ¿no? Vas a poder corregir. Pero si no te ocupás en la lectura, ¿qué palabra va a reinar acá? Entonces, no estés sin hacer nada. Es tu ocupación, es tu deber, es tu obligación, le está diciendo Pablo a Timoteo. No le está diciendo, cuando venga Pablo te va a predicar. Cuando venga Pablo va a empezar a enseñar la palabra. Mientras tanto, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces, ya no está delegando ahí una responsabilidad. ¿Para qué escuchamos la palabra del Señor? Para predicar. Entonces, ahí nos está mostrando que este versículo parece que no dice nada. Parece que no dice nada, pero ¿cómo cobra valor cuando le da el sentido? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la Escritura, alimenta tu alma, fortalecete espiritualmente, tenés fe en la palabra, prepara los mensajes, eso te está diciendo, porque puede llegar cualquier necesidad en cualquier momento. Y dice, en la exhortación y en la enseñanza. Exhortación y enseñanza. Entonces da la palabra, compartí. Pero no solamente, porque muchas veces esperamos para compartir con otros, ¿no? Personas extrañas. Pero ¿sabés que cuando a vos te da la palabra del Señor o tenés una pequeña revelación y compartís con otro hermano, le decís, che, ¿sabés que me entendí esto de la palabra, el Señor me dio? Y ya te empieza a trabajar. Vos lo compartiste primeramente con los hermanos de acá, pero después ya te armaste 2, 3 versículos más y ya te armaste un mini mensaje. Y cuando viene la necesidad, ahí te va añadiendo todo el Espíritu Santo. Entonces ya te armaste un mensaje de 1 hora en tu cabeza y le sirvió a esa persona. Pero dice, ocupate, no lo esperes a Pablo, no le lees toda la responsabilidad al otro instrumento, porque vos tenés el conocimiento, vos tenés la herramienta, para eso se predica, vos te estás alimentando todo el tiempo, vas recibiendo la palabra. ¿Y qué te queda en la semana? ¿Qué te queda en el mes? Y esto lo tengo que decir, porque llegan los viernes y estoy viendo que siempre está predicando solamente Ale, prácticamente, ¿no? A veces alterna, pero muy poco, y ya tal vez alterna a veces 1, 2 instrumentos y después los otros dejan pasar de largo. Hace tiempo que no predican. Entonces, te haces el desentendido. ¿Y cómo querés que te bendiga el Señor? ¿Cómo querés que te dé mayor conocimiento? ¿O cómo querés que te pague con paz? Si sabés que está faltando a la palabra, que te estás haciendo el desentendido para no predicar y siempre venís, que sobre la hora o venís atormentado, o te pasa esto, o te pasa lo otro, tuviste un problema, está vacío, no, va a predicar. ¿Quién va a predicar? Dale la flaca. Y si no está la flaca o otro instrumento que puede ser, que a veces predican, porque a veces sí se alternan, pero siempre son los mismos. Entonces, si hoy no hay ninguno de esos, entonces ¿qué vamos a poner? Ponemos la prédica de Noemí. Que yo, como dije anteriormente, a mí me encanta que escuchen la prédica de mi mamá, pero
cuando le están robando la bendición a ustedes, yo creo que no. No va. Cuando no están cumpliendo con su deber, con su obligación, creo que está mal eso. Está mal. Entonces no va a bendecir de ninguna manera el Señor así. Y dice así la palabra, 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Ahora me dirás vos, ¿qué tendrás que ver con el versículo? Dice acá la palabra, volviendo al 3:15, dice, para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte. O sea, está diciendo sostén. La columna es lo que sostiene. ¿Y baluarte qué es? Baluarte es la fortaleza. O sea, está hablando de defensa, de defender una ciudad. Era lo que estaba en la esquina, eso que sobresalía en las esquinas, donde estaba la atalaya, y de ahí tenía la visión por afuera del muro, cómo querían entrar los enemigos, y era prácticamente los ojos de los que estaban adentro. Entonces daba el aviso y sabían cómo defenderse. Cuando venían los enemigos, estaban escalando prácticamente o querían derribar el muro, ya les avisaba desde el baluarte, que era lo que sobresalía del muro de las esquinas. Entonces está hablando de defensa, está hablando de visión, está hablando de ojos. Y vemos que dice columna, que habla del sostén. Entonces, el sostén de la iglesia, el sostén de la palabra. A ver, y como dice acá la palabra, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Nosotros somos la casa de Dios. ¿A dónde habita? En nuestra mente. Entonces, ¿quién va a ser el sostén de esta iglesia? Los que predican, los que cumplen ministerio, los que están en la defensa del Evangelio. En ese tiempo tenemos que llevarlo al contexto. ¿Quién eran los que atacaban el Evangelio? Los judíos fariseos, los de la ley, los legalistas, los de la ley. Entonces, ellos querían, los fariseos invalidaban que Cristo era el Cristo, Jesús era el Cristo. Entonces, lo tenían como impostor, y los que, por ejemplo, predicaban los legalistas o legalizantes, los de la ley, ¿qué hacían? Ellos sí creían en Jesucristo, pero no le daban todo el valor al sacrificio. Entonces, seguían cumpliendo la ley. Entonces había una mezcla. Y un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Entonces te quita la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces no hay un cambio porque no hay una confianza total. Entonces seguían por rito y piensa que en el rito está el cambio, cuando te dice la fe en Jesucristo, cuando te dice en la humillación, cuando te dice en el sacrificio de Cristo. Entonces era más o menos en ese contexto, ¿no? Pero nosotros hoy defendemos en nuestra mente el mensaje de Jesucristo. Satanás ataca ¿con qué? Ataca con las cosas del mundo, con lo material, con la opresión, con la carga, con el sueño, cansancio y brujería, hechicería, para provocar ese sueño, cansancio, para no orar en la hora de la oración. Y si no hay oración, no hay defensa, ¿no? Ataca al enemigo, no destruye, nos vacía espiritualmente, nos saca la palabra. Nuestra palabra no tiene poder, a pesar que si estamos predicando no va con la fuerza, con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque estamos opresionados, porque no vemos nuestro pecado, no solamente dormido naturalmente, sino espiritualmente. No te das cuenta, vienen los mensajes. Y Karina decía, los celulares, y después aparecen los celulares como por arte de magia. Y agarra y uno está así y ya empieza la risita y una fotito. Empieza así, como parece algo muy útil, ¿no? Cuando agarramos el celular, y se acuerdan cuando filmaban los videos y con voces de muñequitos ahí, y te filman y empieza la risita, y bueno, un ratito está bien, pero si eso ya todo como viene con la astucia de Satanás, ¡ay, qué lindo! Vamos a tener la misma aplicación y vamos a filmar todo el día. Entonces ahí habla de una pérdida de tiempo. Ahí entra, y uno que discierne, porque tiene tal vez mayor contritación o amplitud de palabra, lo que fuere, se va a dar cuenta, no se va a entretener todo el día con eso.
Pero entra como bueno, como diciendo, no, nos estamos riendo acá con el pastor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Piensan que yo voy a caer en esa trampa? ¿O que el instrumento va a caer en esa trampa? ¿O que mi mamá en ese tiempo iba a caer en esa trampa? Entonces, imagínense mi mamá. Le digo, sí, está bueno, me voy a comprar un teléfono. Y yo voy a empezar a filmar y todo el tiempo así jugando. Entonces, ¿qué pasa? Tiene aval mi pecado. Entonces, mi pecado pasa por alto. Es algo bueno. Entonces, vemos cómo actúa Satanás, cómo nos roba Satanás. Y como dice acá la palabra del Señor, en segunda de Corintios 6, 16. Segunda de Corintios 6, 16, dice así la palabra. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré entre ellos. ¿Y a dónde habita el Señor? ¿No es nuestra mente? ¿Pero está habitando realmente el Señor? Nosotros tenemos que defender este pensamiento. O sea, tenemos la palabra, defendamos la causa de Cristo, defendamos el mensaje de Jesucristo, defendamos la esencia de Jesucristo, el poder de Jesucristo, la paz, el gozo, la alegría. Y ahí tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón para que habite por la fe en nuestros corazones, para que habite el Señor, para que no esté ahí en un costadito el Señor y toda la habitación, toda la casa la esté ocupando el diablo, esté ganando terreno el diablo, porque cuando más gana, más tormento tenemos, cuando más gana el enemigo, más pecado, más tormento para nosotros, pero cuando ilumina a Jesucristo, entra la paz. Cuando habita Jesucristo, entra la paz. Entonces ahí nos está diciendo que tiene que habitar en nuestra mente. Nosotros somos su pueblo y Dios tiene que andar dentro de nuestro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, dice, en esto pensad, dice en Filipenses 4:8. En esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, si hay virtud alguna, capacidad alguna, dice, virtud habla de capacidad, habla de regalo, habla de poder, bueno, hay algo bueno, esto está diciendo, eso te lo está diciendo en pocas palabras. Si hay algo bueno en eso, que es la palabra, que es todo lo que proviene de Dios, dice, en esto piensen, en esto piensen. Esto es lo que tienen que tomar su mente, no es que voy a pensar en la palabra de Jesucristo. Tienen que tomar la mente. Cuando yo me dedico a la lectura, entonces empiezo a meditar, empiezo a indagar, ¿y qué toma? Toma acá la palabra. Cuando oro también me estoy despojando de todos esos pensamientos vanos que están todo el día. Están todo el día pensamientos de engaño, como digo, la del teléfono es un pensamiento de engaño para usted. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno lo quiere validar, quiere caer simpático, quiere que el teléfono en sí, mal usado, sea respaldado por los pastores, por las pastoras. No, pero necesito. Bueno, ya sé que necesita. Ya sé que necesita. Y muchas veces se necesita porque nos tenemos que comunicar también, se tienen que comunicar con Karina. Pero una cosa, yo creo que no van a hablar todos los días con Karina. Yo creo que no van a hablar, pero sí, después de hablar con Karina y ya, si está pintando la risita es porque están en otra cosa. Yo no creo que se estén riendo tanto. Aparte, Karina, qué chistosa tiene. O sea, es como más o menos como yo, cero chiste. O sea, yo no creo, te conté un cuentito de Jaimito, Karina, no te va a contar algo gracioso. Entonces a eso es lo que voy. Entonces cuando empezó por ahí, entonces ya está el engaño. Y uno como es zorro viejo ya la sabe, ya la pasó, porque también, a ver, como le dijeron una vez a mi tía que es pastora. Bueno, su hija viene y estaba viendo su hija un video de Luis Miguel. Y mi tía no quería que vea eso. Y agarré, y como sabía mi prima que estaba mal, y agarré y le hice... se murió el cantante, era un video de Luis Miguel, se murió, pobre, decía mi tía, se murió tan joven, mirá vos, decía. Claro, y ella se quería ver todo el video, todo el tema, y mientras tanto ahí estaba cantando Luis Miguel hasta que se terminó el video, y yo por dentro me reía, porque yo sabía la verdad que le estaba mintiendo que se había muerto Luis Miguel. Pero bueno, cuando uno no está en esas cosas, a veces cae, pero no todo el tiempo va a caer. Entonces vemos que actúa la astucia en el ser humano, y eso tenemos que cuidar para que Dios habite en nosotros, como dice la palabra. Y terminamos con Gálatas 2:9. Gálatas 2:9
Dice así la palabra: y al recorrer la gracia, y al reconocer, la gracia que se me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dicen que eran considerados como columnas. Y los que son considerados, como vimos en el versículo de ese Timoteo, columna y baluarte, son los que predican la palabra y los que van defendiendo este mensaje, el mensaje de Jesucristo. Y vuelvo a reiterar, llévenlo en contexto histórico. Era el mensaje de la ley, mensaje de Moisés, de los fariseos, contra el mensaje de Jesucristo. Y dice acá, columnas, eran considerados como columnas. ¿Por qué? Porque estaban predicando el mensaje de Jesucristo. Y así también, hermano. Nosotros cuando cumplimos y hacemos bien el ministerio, acá está hablando de la responsabilidad de los diáconos, estamos defendiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Hoy tal vez no sea la ley, pero hoy son los pecados. No, pero todos los días en la iglesia, todo el día orar, todo el día leer la Biblia es aburrido y tenemos que vivir nuestra vida también. ¿Y qué tiene un poquito de libertad, un poquito de pecadito, no? Porque vamos acomodando cositas así que van entrando, y una vez que le abrís la puerta a uno, le tenés que abrir a todo. Porque, póngale, nosotros que predicamos que la idolatría, ¿qué es? El cumpleaños. El cumpleaños para nosotros es idolatría, según nuestro entendimiento, ¿no? Y si, bueno, pero yo no lo hago con ese fin, yo solamente por querer soplar la velita para cumplir, porque cumplo un año más, vamos a decir así, ¿no? Entonces cumplimos un año más, yo cumplo 50 pirulos, o tengo 50, voy a cumplir 51, bueno, 51 velitas, por decir algo, ¿no? O con el numerito. Entonces, digo, bueno, pero si yo le hubiese sentido así, dejo entrar un poquito de idolatría, porque sabemos el contexto, sabemos lo que trae todo el entorno acarreado de la torta, de las velas, de los deseos, de dónde viene. Entonces, ¿era idolatría en ese tiempo? A ver, esos dioses tal vez no se lo adoran ahora, pero estoy trayendo algo del pasado que fue idolátrico. Entonces, es lo mismo, como digo, que yo festeje el Halloween, ¿no? Y que diga dentro de 50 años, digan, a ver, el Halloween cristiano, a la manera cristiana. Pero, ¿de dónde viene? Viene la hechicería en este tiempo, ¿no? Entonces, solamente lo estoy llevando al futuro, pero es lo mismo. Entonces, si yo le abro la puerta al cumpleaños, después le voy a tener que abrir, ¿a quién? A la Navidad, al Año Nuevo, después, y le abrimos la puerta a todo. Porque un poquito así que le abra uno, le tengo que dar pie para, o le doy pie para abrir todo lo demás. Y así va entrando. Y bueno, ¿pero qué tiene? La Navidad yo no le festejo a nadie. No, eso, las costumbres druidas y la costumbre que trajeron de los romanos, del solsticio, no, yo no lo festejo así. Claro, pero todo el entorno, el arbolito de Navidad, ¿dónde viene? Todo el entorno, entonces vos no estás pensando, pero trajiste algo que no era de Dios. Entonces, ahí está desenterrando la idolatría y por lo tanto le estoy dando rienda suelta a todo. Entonces, nosotros tenemos que defender, como dice acá la palabra, columnas son los que sostienen la iglesia. Y nosotros somos los que predicamos la palabra, sostenemos, defendemos la palabra según el conocimiento que nos da el Señor para que justamente prediquemos la verdad. Amén. Bueno, no tengo más tiempo, que el Señor le bendiga.